Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal, básico, para que podáis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar, que como siempre nunca se me olvida mandar un abrazo cariñoso a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de sus lugares, que lo agradecemos. Y bueno, vamos a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Rosalía Vieira, que es terapeuta holística y máster en memoria holística método cuántico, entre otras cosas. Rosalía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Me encanta que sea así. Tenemos también a David Reyes, que es terapeuta de salud integral y mentor transformacional. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me encanta estar aquí, un placer. Así que vamos con el tema de hoy, muy interesante. Esa es la idea, ¿no? A ver qué sacamos de todo esto. Y tenemos también a Alma Querol, que es licenciada en psicología, trabaja con el tarot, es consultora de salud y más cosas también que harás favor de comentarnos en mitad del programa. Alma, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy feliz de estar con todos vosotros, un placer. Me alegro. Pues si os parece bien, vamos al temita de hoy, que sabemos que es un poco complejo, ¿no? Yo sé que el tema de hoy quizá cause muchas dudas y rechazo, porque no estamos acostumbrados a según qué información, ¿no? Pero vamos a ver si podemos expandir un poco la mirada hacia el tema, para comprender un poco mejor la experiencia humana. Y hoy vamos a hablar sobre la maldad y si la gente mala existe, ¿no? Que yo sé que a muchos les va a sonar un poco raro, pero bueno, esto es así. Rosalía, ¿tú qué piensas? ¿Existe la maldad? ¿Existe la gente mala? Bueno, si tenemos en cuenta que vivimos en un mundo dual, tenemos que comprender que para entender que existe el día, tiene que existir la noche. Por lo tanto, si existe la bondad, por lógica, existe también la maldad. Básicamente esa es la premisa, ¿no? Entonces, digamos que sería el opuesto complementario a la bondad. Y tengo, bueno, se lo comentaba a Santiago, te lo comentaba antes, tengo un libro que cuenta una historia, pero como para resumirla, es una anécdota que vivió Albert Einstein en la facultad en una discusión o en un intercambio de opiniones con uno de sus profesores. Y para hacerla cortita, lo que dice Einstein es que la maldad es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Ok, pues interesante, ¿no? Y vamos a profundizar en eso, porque tiene mucho sentido. Alma, ¿tú qué piensas? ¿Existe la maldad, la gente mala? Existe. Sí, convive y convivimos, ¿eh? Dentro de nosotros, aunque esta parte igual nos duele un poco más reconocer, y existe en otras personas, claro que sí. Y de hecho, existen los hechos malos, ¿no? Para los actos de maldad. Y también existen las personas que tienen esa intencionalidad, no lo hacen solo sin querer, ¿no? Sí que existe, sí. Convivimos en este mundo en el que estamos hoy, convivimos, bueno, no hace falta irse más lejos que a las noticias, ¿no? Con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Ok, interesante. David, ¿tú qué piensas? ¿Existe la maldad? Obviamente, si lo miramos desde la visión que tenemos del mundo, existe esa dualidad, ¿no? Bien y el mal, que al final el bien y el mal es un concepto de la mente humana. Que para una persona que, por ejemplo, mata a una persona, puede ser un bien para él, recibe un bien a cambio, ¿no? Pero es un poquito relativo, pero la maldad como tal, al igual que existe la bondad, existe la maldad. Como decía, el corazón humano para mí es bueno. Cuando nacemos, el ser humano para mí es bondadoso. El tema es cómo nos vamos contaminando desde que nacemos, conforme vamos creciendo, por nuestro entorno. Y también, bueno, yo como trabajo mucho en la hipnosis, en la hipnosis se ha podido investigar que esa dualidad, esa oscuridad, es una impregnación metafísica. Hay una contaminación a nivel metafísico que está afectando a la psique de los seres humanos y por tanto al corazón del ser humano. Ok, pues vamos a desarrollarlo un poquito más. Yo personalmente pienso que la maldad no existe,
como la gente mala no existe, como la gente buena no existe, ¿no? Lo único que me implica o que me indica una intención de lastimar a alguien es una ausencia de consciencia. Más allá de eso no es nada, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano no es malo porque sea malo. Es malo o actúa de una forma mala para entendernos, anticipando que lo malo y lo bueno no existe, porque no tiene consciencia real de lo que está haciendo. Por eso es que hace lo que hace. Si tuviera consciencia de lo que hace, si tuviéramos consciencia de lo que hacemos, ¿lo haríamos? Yo creo que no, ¿no? Y vamos a ver, vamos a entrar un poquito más, porque si hemos hablado algunas veces en el programa que lo bueno o lo malo no existe, que solo son percepciones limitadas de un punto de vista, ¿cómo puede existir la gente mala, Rosalía? Si lo malo y lo bueno no existe, ¿no? Yo creo, siempre lo voy a llevar al tema de lo que hablábamos el otro día, de la posibilidad de reencarnaciones, de vidas pasadas. Entonces, como alma, nosotros estamos experimentando un proceso evolutivo. Quizás tenemos que pasar por esa maldad, sea propia o ajena, para recibir, para aprender alguna lección, ¿no? Entonces, basándonos en eso, vamos a esto de la percepción. ¿Qué es lo que tú percibes como bueno y qué es lo que tú percibes como malo? Y voy a una anécdota que no es propia, me la contó una compañera, una colega terapeuta, que atendió a una persona en sesión y esta persona se refería al trabajo de su padre, porque mi padre iba a trabajar, bueno, ¿tu padre en qué trabajaba? Robaba. Entonces, claro, para ti, para mí, o sea, para la gente común que se gana la peseta ahí duramente, que venga alguien y se lleve algo que es tuyo, que tú te ganaste, evidentemente es algo malo. Y dices, esta persona es mala, pero para él no, esto es buenísimo porque yo esto me lo llevo, lo voy a vender y le voy a dar de comer a mi familia, ¿no? Entonces está ahí el juego de la percepción y el aprendizaje que cada uno va a tener ante esa experiencia. Claro, es que por eso es tan delicado este tema, ¿no, Alma? Porque es muy fácil etiquetar malo, bueno, en función de si me gusta o no, si me interesa o no. Pero al final, si nos damos cuenta que todo lo que nos pasa en la vida es necesario, más allá de cómo lo percibamos, porque por eso está ahí, y que las personas que lo hacen posible son co-creadores nuestros, elegidos muchas veces por nosotros, para poder experimentar eso, ¿dónde está la gente mala? Más bien son Claro. compañeros de co-creación, ¿no, Alma? Totalmente. A ver, en el plano en el que estamos hoy y creando el mundo en el que estamos cada uno, elegimos un idioma base con el que poder entendernos y entonces desde ahí definimos lo que nos convenga. Quiero decir, cogemos el concepto de la maldad y el de la bondad para establecer un continuum y entonces ver en qué punto estamos cada uno y si nos entendemos en base a eso como lo hemos definido, pues entonces sacaremos unas conclusiones u otras. Manejándonos en el mundo legal, a lo mejor tenemos que coger unas acepciones que en el transpersonal no cogemos. O si vosotros que tenéis este conocimiento más ampliado, ¿no?, a nivel cuántico, seguro que los conceptos no correlacionan exactamente con los que utilizamos a lo mejor en este otro plano. Yo si me pongo a verlo desde el punto de vista de la salud mental tal cual está definida por un protocolo hoy, voy a utilizar un lenguaje porque tiene unas implicaciones que a lo mejor en cuántica no aplican, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Claro. bueno, eso definimos, por eso es tan complejo y a nivel filosófico, lo que tú estabas diciendo antes, Santi, muchos filósofos lo ven así también. Entonces, es un tema de conciencia, porque si es un tema de conciencia, ese acto que se ha cometido, que ha tenido una consecuencia mala, vamos a decir, mala por perjudicial para alguien, y entonces en ese sentido vamos a acordar que era mala, a lo mejor si hubiera tenido conciencia de esa consecuencia que iba a haber, igual no lo hubiera hecho. Ah, vale, pues entonces, pero si nos vamos al punto de la moralidad, entonces la moralidad es de dónde? La moralidad es de lo que he aprendido de mi fe religiosa, la que sea cada uno, ¿no? ¿O desde dónde? Entonces, este juego de las palabras, las definiciones y el plano en el que estamos es genial, porque entonces podemos estar hablando de la maldad desde algo pesado, rígido, feo, o podemos estar asumiéndola como una parte natural.
Claro, es que ahí lo importante es diferenciar en cuál es la realidad que estamos viviendo como una fantasía y cuál es la realidad real de la cual realmente partimos, ¿no? O sea, la parte que nos interesa, que es universal, porque a mí la parte humana me da exactamente lo mismo, ¿no? La moralidad, la doble vara de medir, la hipocresía, eso está a la orden del día. A mí lo que realmente me interesa es a nivel co-creación, a nivel creación de mi realidad, que es lo importante. Y lo importante quizás sea, David, darnos cuenta que no, las cosas no son ni tan malas como vemos, ni tan buenas como vemos, que son neutras y que al final tú las vas a percibir en la forma que tú puedas, pero que también, sea como sea que lleguen a tu vida, porque hay una persona que te puede hacer daño, aparentemente, pero lo único que está haciendo es ayudarte a que descubras algo que necesitas descubrir. Y viéndolo desde ese punto de vista, quizá te amplíe un poco la mirada, ¿no, David? Sí, totalmente. Al final, como decía, el bien y el mal son conceptos de la mente humana, ¿no? Entonces, dentro de toda esa distorsión, por toda esa contaminación que hablaba a nivel energético que tenemos en nuestra psique, vamos a ir configurando realmente nuestra personalidad, concibiendo algo bueno que para otra persona puede ser algo malo, o algo malo que para otra persona puede ser algo bueno, ¿no? Pero volvemos un poquito a, para mí, lo que es la esencia del ser humano, que es lo que yo digo que tenemos que mirar hacia adentro, ¿no? Hacia nuestro corazón. Claro. Para mí un Es bebé que... cuando nace no tiene maldad, ¿no? Al igual que un perrito, por ejemplo, un animalito. Tengo por aquí a mi perrita ahora. Y realmente no ves maldad, ves puro amor, ¿no? Yo creo que esa es la esencia. Luego ya, conforme vamos concebiendo nuestra realidad, nuestro entorno, nos van surgiendo unas ideas que van a estar más o menos distorsionadas de lo que es esa realidad universal, ¿no? Sin embargo, David, y qué bueno que has sacado el tema de los niños, pongamos un ejemplo con los niños, Rosalía. Juntamos a 20 o 30 niños de 2, 3 años, 1 año, 4 años, ¿vale? Que son, por definición, no son malos porque ni siquiera han podido aprender a ser malos, ¿no? Que muchas veces es algo que aprendemos. Pero les damos o les dejamos a la mano pistolas, cuchillos, cosas que puedan lastimar a los otros niños. Ya te digo yo que van a acabar matándose. Pero no por maldad, valemos lo mismo, porque no hay conciencia de los actos, ¿no, Rosalía? Exactamente, porque el niño en su inocencia, con todos esos elementos, lo que va a hacer es experimentar. Sí, entonces va a agarrar el cuchillo y si lo agarra por el filo se va a cortar. Entonces se va a dar cuenta de que, ay, no, yo esto no lo quiero, ¿no? Entonces ahí el desarrollo de la actividad mala, que sería el daño a otro de los niños del grupo, vendría, como tú dices, por una falta de conciencia y por una necesidad y un interés en descubrir y en aprender. Aparte, bueno, en esas edades, bueno, todos estamos aprendiendo todo el tiempo, pero específicamente en esas edades se están construyendo las personas que van a ser en el futuro, quieren tocarlo todo y ahí es donde también se van a ir forjando en base a las experiencias. Pues no sé, imagínate que dijiste una pistola, bueno, pues vamos a suponer que está cargada. No hay que suponer, pero en el contexto, bueno, pues, no sé, un niño de 5 años agarra la pistola, se pone a jugar y le da en un pie a otro de los niños que estaba pues, manipulando, yo que sé, un cuchillo. Entonces, bueno, ahí va a ser consciente del daño. Luego habrá que ver cómo percibe ese niño el acto en sí. Dice, oh, qué divertido, le voy a pegar a otro. Es que ese es el Y punto, ¿no? otro dirá, ay, no, por Dios, ¿qué hice? Claro. Ahí está entrando la conciencia, el nivel de eso, del darse cuenta de la reacción, de la consecuencia del acto realizado. Claro, es que ese es el punto, ¿no? Es que nosotros vemos ese grupo de niños y pensamos, ¿son malos? No, son niños experimentando la vida, ¿no? Y yo me pregunto, Alma, ¿qué somos nosotros sino niños experimentando la vida? Porque al final evolutivamente somos niños, somos bebés, estamos empezando a gatear, ¿no? Hay gente por ahí que se cree muy consciente, que me da un poco de risa, pero en realidad, como raza, somos seres que estamos Como empezando. raza estamos en el punto bebé, tal cual. Y esto también es importante un poco para nuestro toque de humildad, aparte del de nuestro toque de conciencia, ¿no? Hay teorías que también dicen que de alguna manera el ser humano alcanza su nivel de moralidad y se queda como fijo alrededor de los 12, 14 años. Bueno, a nivel de teorías, bueno, como no podemos
aún muchos no podemos coger una visión superior y vernos en el ciclo de la vida en qué punto estamos, muchos aún no tenemos esa conciencia, pues perdemos un poco esta perspectiva, ¿no? Sí somos niños experimentando con la realidad, porque cada vez que te topas con algo diferente, como no tienes todavía la experiencia en eso, tienes que hacer tu bagaje. Entonces, desde ahí, pues sí, claro, ahí juegan muchos parámetros muy, muy interesantes también Pues es lo importante para poder del ver. tema de hoy, ¿no? Porque a mí, David, a mí hay gente que me dice, oye, Santi, es que estas personas realmente tienen intención de lastimarte. Y tienen razón. O sea, la intención la tienen. Pero ¿esto los convierte en alguien malo o los convierte en alguien inconsciente? O sea, ¿actúan así por maldad o actúan así porque no saben lo que están haciendo? Porque si lo supieran, obviamente no lo harían, David. Es totalmente todo por conciencia. Al final, como decimos, la maldad, como es una percepción, todo se basa en desde qué conciencia estás mirando como observador, ¿no? Entonces, si lo vemos todo como una conciencia, vemos a ese grupo de niños y podemos entender que son inconscientes y, bueno, y al final esos niños, si no conectan con esa bondad, con esa conciencia, por ejemplo, si un niño le da jugando, experimentando la vida, un tiro en el pie a otro niño, el niño que conecta con su bondad interna, enseguida va a empatizar con que le ha hecho daño y va a saber que eso lo va a catalogar como algo negativo, no lo va a hacer más, ¿no? Otra cosa es el niño que no conecta con esa esencia y tiene un entorno, unos padres conflictivos, que están siempre con armas, en guerrillas, y eso es lo que el niño ve. Entonces lo observa como una información que es normal en su entorno y lo va a concebir como una realidad que es pues, lo que sus padres hacen, está bien, ¿no? Pues sí, es que es importante porque, Rosalía, no es lo mismo que yo vea a mi alrededor gente inconsciente que en su inconsciencia trata de hacer cosas que me pueden lastimar, a que yo vea gente mala tratando de lastimarme. O sea, mi percepción va a ser totalmente diferente y mi reacción o mi decisión va a ser completamente diferente, ¿no, Rosalía? Por supuesto, hay que ver cuál es, siempre volvemos a la conciencia, ¿no? O sea, si hay conciencia o si no la hay, cuál es la necesidad y la intención positiva que se esconde detrás de la actitud del otro. O sea, yo a ti te quiero hacer daño, ¿por qué y para qué? O sea, ¿qué es lo que yo percibo en ti que me hace sentirme tal vez amenazada para que yo quiera reaccionar defendiéndome y atacándote? ¿No? Y luego está también la posición de, bueno, si yo le hago tal cosa a Santi, voy a obtener tal otra. De forma inconsciente, ¿sí? No tiene por qué ser necesariamente algo razonado, pero realmente ahí es donde está en realidad para mí es el conflicto, ¿no? O sea, ¿dónde empieza la maldad consciente y dónde la inconsciente? Eso para mí, desde mi punto de vista, es una cuestión bastante complicada desde la 3D, desde el razonamiento. Si me voy al nivel del alma, ahí entramos en otra cuestión, un poco lo que decía antes, son aprendizajes. Ese acto malvado o malo cometido por mí o hacia mí es parte de un proceso evolutivo, deuda kármica, etcétera, ¿no? Claro. De ahí la importancia, Alma, porque claro, vamos a ir a ejemplos que la gente entienda fácilmente. Mi padre me pega, ¿no? Me ha pegado desde que soy pequeño. No es lo mismo que yo me sienta víctima, no entendiendo que mi padre hace lo mejor que puede, a pensar que mi padre me está lastimando porque no me quiere, porque es malo. O sea, sí, la realidad es la misma. A mí me va a dar de hostias. Hasta ahí llegamos. Pero no tiene nada que ver que yo sepa que es una persona que hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, a que yo piense que lo está haciendo simplemente por hacerme daño. O sea, la percepción va a ser totalmente diferente, aunque la realidad sea la misma, ¿no, Alma? La percepción es diferente, pero la edad desde la que se juzga también impide que podamos llegar a un conocimiento ese que tú estás planteando. Sería maravilloso, pero no se da. A nivel evolutivo, el cerebro del niño no está preparado ni emocionalmente tampoco para entender que el otro le está pegando
porque no sabe hacer otra cosa. Eso, si conseguimos ese conocimiento de adultos, podemos entonces limpiar de alguna manera la experiencia pasada, pero eso un niño no lo puede sostener, ¿no? También es verdad que hay teorías que dicen que, por ejemplo, la psicopatía es algo con lo que se nace. Hay teorías que dicen que es aprendida. Si desconectamos la parte emocional y estamos hablando de ese niño, a lo mejor ese niño no tiene esa percepción de ser víctima. Ahora se las va a guardar para devolverlas cuando pueda y podrá, ¿no? Entonces, sí, son muchas variables a tener en cuenta, por eso es un tema tan súper interesante, porque vuelvo otra vez a lo mismo, o sea, depende del plano que estés analizando y hay muchísimos factores a tener en cuenta porque el mismo ejemplo en un niño que están en un ambiente donde esa situación de violencia es permanente y constante, en su casa y en otras, se va a percibir desgraciadamente esto lo digo yo, desgraciadamente, con una normalidad que a lo mejor en otra casa, en otro ambiente, se percibe desde el victimismo porque sorprende. Entonces, ese choque de, uy, aquí está pasando algo raro, se puede traducir en un sentimiento de culpa para un niño, pues hasta bien los 10, 11, 12, 13 años. Quiero decir, Pues a eso vamos, sí, Alma. son muchas variables. A eso vamos, ¿no? Por eso es Eso es, importante este tipo de programas y tocar estos temas desde otro punto de vista, ¿no? eso es. Porque además de que los niños ya vienen con otra disposición a nivel conciencia, ¿no? A partir de 2012, gracias al cielo. Y por supuesto, si no hay una educación emocional que te haga ver las cosas o que te dé la posibilidad de verlas de otra forma, como estamos viendo el tema de la maldad hoy, pues difícilmente vamos a vivir la maldad como la estamos conceptuando de una forma más sana, ¿no, David? Porque, a ver, aquí no hay que confundir. El que yo entienda que las personas me tratan de hacer daño por inconscientes no quiere decir que me lo tengan que comer o tengan que estar ahí. No, no, no. A ver, yo entiendo que tú me puedes querer hacer daño por tu falta de herramientas, por tu falta de conciencia o lo que sea, pero si me tengo que ir o me tengo que alejar o me tengo que defender, lo hago. O sea, simplemente me da el conocimiento del por qué tú te estás comportando como te estás comportando. Y hay una empatía, ¿no? No hay el mismo rechazo, la misma reacción. Pero eso no quiere decir que no me vaya a defender o no me vaya a ir, ¿no, David? Exactamente, al final uno tiene que integrar conciencia. Esto en el caso de los niños es más complicado, ¿no? Aunque son esponjas, pero muy fácilmente absorben aquello que ven de sus progenitores principalmente, ¿no? Entonces, sí, muchos niños, y aquí ya entra en juego, por ejemplo, el bullying, ¿no? El bullying en los colegios, por ejemplo, bueno, en la sociedad en general. Pero ves como que los niños, muchos de ellos no saben poner la barrera, los límites. O sea, les están quizás pegando y ellos lo van a catalogar como que es algo con maldad, pero no saben cómo poner un límite a eso, ¿no? Igual como niños se creen que son menos o que les están pegando pues porque así son merecedores, ¿no? Yo, por Es ejemplo, que... yo en mi infancia yo lo padecí y yo me quedaba como bloqueado. Y decía, pues, y crecí creyendo que era menos que los demás. Luego te das cuenta de que no, ¿no? Pero un poquito es el acto de integrar conciencia para poder poner un límite. Y eso en un niño es complicado. Tiene que tener Claro, un es que entorno saludable para que pueda generar todo eso. estás dando un buen ejemplo, David, porque cuando a ti te están haciendo bullying, por ejemplo, tú piensas que la culpa la tienes tú, ¿no? O sea, ¿por qué te están haciendo eso? Sin embargo, el problema lo tienen los otros, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo? Sin embargo, los que hacen bullying, Rosalía, volvemos a la misma pregunta. ¿Realmente se están dando cuenta del daño que le están haciendo al otro chico? Yo creo que a ellos se les hace divertido, ¿no? Se les hace una forma, pues, no sé, entretenida de pasar el rato. Cuando lleguen a la consciencia que les permita ver que eso a lo mejor no es divertido para la persona que lo está recibiendo, dejan de hacerlo. ¿No, Rosalía? Yo creo que sí, creo que hay, bueno, repetimos, inconsciencia, falta de conciencia. Y lo que venían comentando los compañeros, siempre detrás está el entorno familiar. Familiar, el núcleo donde se hayan criado, no sé, hablamos de a lo mejor de un niño que en vez de estar criado por sus padres, está criado por unos tíos o por X, ¿no? O sea, el entorno
de sostén y de nutrición para esa criatura que se está formando, para este ser humano. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, tenemos la posición de el niño que repite exactamente el mismo patrón que ve en casa, que papá o mamá abusa del otro progenitor o de los abuelos, como que ve ese abuso hacia el otro. Y luego está el que, viendo lo mismo, actúa de forma contraria. O sea, a mí, yo qué sé, mi hermano mayor me hace bullying, veo que se lo hace a sus compañeros del colegio, se sienten mal. Yo no quiero que otra persona se sienta mal porque yo me siento mal cuando me lo hacen. Entonces, actúa exactamente de la forma opuesta. Pero siempre es eso, el nivel de conciencia, la edad, la personalidad también que se va formando, el patrón psíquico. Creo que depende de muchos factores, Claro, de muchas... muchísimos factores externos y también ese toque interno de la naturaleza, de la esencia del espíritu de cada individuo. Pues eso es así, ¿no? Por eso hoy estamos tocando varias partes del tema, pero que al final el crear una conciencia que en realidad la maldad como tal no existe, es otra percepción, que las cosas son necesarias, si no, no pasarían, quizá nos ayude a vivir nuestra realidad de una forma completamente diferente ante las personas que nos quieren o nos han, según, lastimado, ¿no? Porque ya vimos que ni la gente nos puede ayudar ni la gente nos puede lastimar. Al final somos nosotros los que elegimos en qué lado nos vamos a poner, ¿no? Porque además, Alma, no toda la gente que quiere lastimarte es mala, ni toda la gente que quiere ayudarte es buena, ¿no? Porque, Claro. no sé, se me ocurre, un doctor con la intención de ayudarte te puede matar y tiene toda la intención de ayudarte, ¿no? Claro, eso es como el cuento este de el niño pequeño que saca al pez del agua, ¿no? Porque casi se ahoga, ¿no? Porque se está ahogando el Pues pez. esto, ¿no? No sé si lo hablaba contigo. Bueno, esto que tú has dicho, o sea, la percepción es interna y externa, o sea, desde dónde cojo la referencia, la cojo desde mí o la cojo desde el otro, y luego tú fíjate lo que estamos diciendo, si tengo la capacidad de verlo tanto desde mí como desde el otro, bueno, esto no ocurre en un día. Esto es un aprendizaje, un entrenamiento que vamos haciendo también, pero tú has dicho algo muy importante. A veces, en un momento determinado, me da igual desde dónde lo esté haciendo, el caso es que me ha hecho daño, ¿qué voy a hacer yo con eso? Entonces, Sí, en sí. la interacción con los demás, con lo bueno y con lo malo, porque a veces alguien te quiere ayudar y tú te sientes ahogado porque no ese es el tipo de ayuda, por ejemplo, que estás necesitando. Pues claro, Alma, por Claro, eso es las importante. intenciones no garantizan el éxito de las acciones, ¿no? No, no, no. Y lo que estamos comentando, el hecho que yo sepa por qué un ser humano trata de lastimarme, no implica que me vaya a quedar ahí o que ponga la Que no otra me haya mejilla. dolido lo que haya hecho o que no vaya a reaccionar, claro, Claro, claro. esos son cosas, son temas diferentes. El tema de Ujú. hoy es, ¿existe la maldad? Yo pienso que no. Ahora, ¿me tengo que quedar porque esa persona en su inconsciencia me quiera lastimar? No, por supuesto que no. Pones tierra de por medio, o te defiendes o haces lo que tengas que hacer, pero entendiendo que la maldad como tal no existe, que están haciendo lo que tienen que hacer, porque al final, si hemos visto, como en algunos programas, que todos hacemos lo mejor que podemos, David, o sea, ¿cómo puedo tachar de mal a una persona que está haciendo su mejor esfuerzo? Sí, un esfuerzo que a mí me está trayendo algunas cosas negativas, ¿no? Supuestamente, pero que está haciendo lo mejor que puede. Es complicado hacerlo así, ¿no? Sí, totalmente. Al final hablamos de conciencia. O sea, una persona que no tiene una conciencia integrada va a actuar desde una inconsciencia. Y para él igual es conciencia, ¿vale? Porque al final, ¿qué determinamos de qué es conciencia y qué es inconsciencia si lo conectamos con nuestro corazón, ¿no? Yo creo que lo que es la conciencia lo da esa información universal que es escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Escuchar nuestro corazón. Pero una persona que no tiene la capacidad de ir hacia adentro, su conciencia va a estar desde una distorsión, ¿no? Va a ser inconsciencia, pero él lo va a hacer como un acto consciente para su Pues eso forma es de así, pensar. ¿no? Claro. Y además, pongamos el ejemplo de las madres, que es un buen ejemplo. La mayor parte de las madres, digo la mayor parte porque hay de todo, adoran a sus hijos y quieren lo mejor para ellos.
Y yo conozco a muchas madres que han destrozado la vida de sus hijos. Dices, vamos a ver, pero no tiene sentido. Claro que no tiene sentido. Porque volvemos a lo mismo. Si no hay una conciencia de lo que estoy haciendo, puedo hacer mucha pupa aunque mi intención sea buena. Entonces, ¿cómo cambia nuestra realidad? La realidad tal cual igual va a pasar, ¿no? Igual me van a hacer daño, hablando coloquialmente, o igual me van a perjudicar, vale. Pero si yo entiendo que en realidad es por una inconsciencia y no por un hecho malo, me va a permitir percibir las cosas de una forma totalmente diferente. Pero bueno, ahora seguimos con el tema. Vamos a presentarnos para que la gente os conozca y sepa qué hacéis, dónde contactaros y todo lo demás. Alma, ¿te parece bien que empecemos contigo? Claro. Pues comenzamos. Yo soy Alma Querol, soy licenciada en psicología. También acompaño a personas desde el punto de vista de la salud física. Trabajo con tecnología celular avanzada, biotecnología, y además acompaño a personas que están interesadas desde el punto de vista de la conexión con el tarot evolutivo. Me especialicé en psicología buscando también una mirada muy holística. Hice formación en psicología gestal y desde ahí pues también he potenciado mucho la mirada integrada del ser humano y del desarrollo personal. Me gusta mucho acompañar a las personas también a encontrar, mientras están encontrando su camino o están cambiando de dirección. Y en ese sentido, pues estoy muy agradecida también a todas las experiencias que voy compartiendo y el crecimiento que voy generando yo también conmigo misma en este sentido. Y desde el punto de vista de la nutrición celular, pues estoy trabajando mucho en el descubrimiento de, a lo mejor para vosotros es muy, muy conocido, pero esto de que nuestro cuerpo es sabio y que tiene su propio poder interior y que podemos potenciar sus capacidades de autosanación, pues esto está siendo revolucionario en algunas mentes, con lo cual, pues para mí también es una satisfacción llevar este conocimiento más allá y facilitar cualquier oportunidad de conexión con uno mismo, ¿no? Dentro de esta carcasa, este avatar que tenemos aquí, al que también hay que cuidar para que nos siga funcionando durante este viaje, y estoy muy contenta de poder hacerlo. Ok, Alma, ¿y todo esto lo haces a título presencial, online, individual, grupal? ¿Trabajas de todas formas? Ahora ¿Cómo lo haces? mismo estoy combinando las dos cosas. Para muchas de las asesorías son personales, otras se pueden hacer online. Lo mismo con las charlas de salud para potenciar la parte preventiva, no solo de nuestra salud mental, sino también de nuestra salud física. Acompañamiento en salud financiera, que también es importante. Así que, pues depende. Ahora, dentro de unos días, haremos una formación presencial también a más personas, otras veces es individual, pues como se vaya ofreciendo la oportunidad. Ok, y la gente que le interese todo lo que haces, Alma, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te gustaría que te contacten? Pues en Instagram estoy como @querolsalud, ahí hago algunas publicaciones. Con la parte del tarot, pues tengo un canal que se llama en YouTube, que se llama Tarot Constelación Irial. El correo electrónico son las mismas palabras separadas por punto, tarot.constelacion.irial@gmail.com. Y a nivel personal, en el teléfono 613-09-40-50. Ok, pues suena fantástico. Además, qué combinación, ¿no? Una parte muy científica y luego la parte del tarot, que a veces no Sí, tiene que ver con la parte científica, pero que a mucha gente le encanta. Pues Alma, invitamos a la sí, gente que le guste. muchísimas gracias. Sí, con el tarot, al ser una mirada transpersonal y Ujú. también muy evolutiva, realmente es la manera de facilitar quien conecte por ahí de su estado emocional, evolutivo y espiritual, más que una predicción de futuro, ¿no? Es esta toma de conciencia de dónde estamos, incluso de oportunidades que se están presentando a nivel energético y que a lo mejor estamos mirando para otro lado, ¿no? Pues es Otra que manera de conectar, sí. se me hace fantástico que tengas esas varias herramientas. Pues Alma, invitamos a la Gracias. gente que le guste que te contacte, ¿vale? Sí, muchas gracias. A ti, Rosalía, ¿vamos contigo? Muy bien. Bueno, como decías en la presentación, mi nombre es Rosalía Vieira, soy terapeuta holística. Digamos que mi especialización, entre comillas, es memoria celular, método cuántico, y las comillas vienen porque esto es
o sea, digamos, mi función un poco en esta etapa es introducir este método en España, que bueno, fue creado y canalizado en parte por la creadora Mónica Villalba, que está en Argentina. Yo me lo traje en la maleta junto con el resto de cosas y la idea es, bueno, pues que esta herramienta esté a disposición de quien resuene. Me gusta decir siempre que es un cóctel de sabidurías aplicadas en la sesión, con el objetivo de deshacer, ¿no? de desanudar esa creencia que hoy me limita, que me tiene a lo mejor en medio de un conflicto, para devolverme al estado de perfección del ser en el momento de la concepción, ¿no? Entonces, bueno, ir limpiando esas memorias, trabajando con el cuerpo, es un método realmente muy completo y disfruto mucho trabajar la sesión y ver el proceso de cambio de las personas, ¿no? Adelantándome un poco a la pregunta, las sesiones pueden ser presenciales, siempre es preferible la presencialidad, pero la pandemia nos trajo esa maravillosa obligación de lo virtual que nos sirvió para aprender otras formas de expandir y de seguir acompañando a las personas de forma virtual. Y bueno, también soy reikista, trabajo con Kameana, un poco, es un poco variada, digamos, mi oferta también para la persona que prefiere llegar y contar lo menos posible, se acuesta en la camilla, trabajamos y ya está, o la persona que necesita realmente ser escuchada. Entonces, bueno, tiene el espacio y vamos a trabajar siempre en base a la necesidad y siempre también respetando los tiempos de la persona. Así que nada, aquí estamos. ¿Dónde te pueden encontrar, Rosalía? ¿Perdón? ¿Dónde te pueden encontrar? Presencialmente estoy en Vigo. Pueden encontrarme en las redes, en Instagram estoy como @eka_espacio holístico. También tengo Facebook, pero no me estoy llevando muy bien con esa herramienta. Entonces, bueno, estoy empezando a mover un poquito más esta red. El correo electrónico que más utilizo es rosaliavieira.terapeuta@gmail.com y por WhatsApp 613 150 740. Y ahí, bueno, para lo que pueda ayudar, será un placer acompañar esos procesos de transformación. Yo sé que sí, e invitamos a la gente que vibre con lo que haces, Rosalía, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. A ti, David, ¿vamos contigo? Por supuesto, pues bueno, yo soy terapeuta holístico y mentor transformacional y lo que hago es acompañar a las personas a recuperar su salud, tanto física como mental, como emocional y espiritual. Lo hago con mi kit de herramientas, que es trabajar la nutrición, la medicina natural, la psicoterapia, la hipnoterapia, coach de vida, coach espiritual, y ahí entran un poquito sanaciones cuánticas, el tarot evolutivo también lo toco. Y bueno, todo esto lo hago para que la persona pueda vivir en plenitud, ya no solo teniendo salud, que eso es lo primero, sanar cualquier enfermedad, porque hoy en día nos atiborran a pastillas. Yo he estado toda la vida con pastillas por un problema cardíaco y al final he sido yo que he dicho, me lo tengo que curar yo. Y la ciencia no lo va a curar porque para la ciencia es incurable. Yo tenía una hipertrofia ventricular severa y me decían que ni siquiera hiciera deporte porque me iba a quedar en el suelo, ¿no? Y llegó un momento en el que yo pues cambié todos mis hábitos, de repente ya no era una hipertrofia ventricular severa, era otro tipo de hipertrofia y llegó un momento en el que dije, el medicamento me lo quito yo. Y a día de hoy llevo casi 3 años sin medicamento, sin ningún síntoma. Antes sí que estaba siempre como malísimo, ¿no? Entonces, quiero dar ejemplo de que se puede sanar una patología que aparentemente científicamente no tiene cura y no te van a quitar el medicamento. Y eso pues lo consigo con ese proceso, ¿no? Ayudar a nivel físico, mental, emocional y espiritual. De forma que ayudes a la persona también a conseguir sus sueños, porque si no tienes salud, no puedes animarte a conseguir tus sueños, ¿no? No tienes esa motivación. Entonces, lo que hago también es eso, es acompañar en los procesos a las personas, a que consigan sus objetivos y también a que manifiesten su realidad. Un poquito aquí podemos entrar en esto del bien y el mal, ¿no? ¿Cómo podemos atraer circunstancias positivas a nuestra vida, ¿no?
cómo podemos sintonizar con el bienestar, con la bondad. Y eso se consigue a través de tu resonancia también. Ok, pues Todo suena es una muy resonancia interesante, cuántica. David. Y todo esto, la gente que quiera saber más sobre ti, que quiera curiosear o quiera contactarte, ¿dónde lo puede hacer? Yo ahora lo que más utilizo es Instagram, como Transforma tu vida, /3333. Y si no, pues a mi número de teléfono, 628-532-691. Pues se me hace un magnífico ejemplo, David, el tuyo, ¿no? De cómo se puede transformar, ¿no? Además, muchas veces vamos a los doctores como si fueran dioses, ¿no? Y a ver, distan mucho de eso y Pues de fíjate, ayudarnos tristemente, ¿no? mi doctor, yo sé que yo soy de Alcoy y él era, no solo en Alcoy, sino estaba catalogado como en España uno de los mejores cardiólogos. Y no lo dudo, para su conciencia no lo dudo. A todo lo que le han enseñado, le han inculcado, ¿no? Pero desde mis 15 años que me lo detectaron, él me estaba como intentando programar de que me iba a dar un infarto, de que me iba a quedar desplomado en el suelo. Y mira que yo le deseo todo el bien al mundo, pero al que le dio el infarto fue él. Pues mira, David, se me hace un magnífico ejemplo de cómo lo bueno y lo malo al final son percepciones, ¿no? Por Exactamente. eso la intención no solamente es la importante. Pues nada, David, invitamos a la gente que quiera que te contacte, ¿vale? Por supuesto. Bienvenidos. Pues vamos a dudas, comentarios y preguntas. Nos dice Esther de Madrid. Dice, entonces, si la gente mala no existe, la buena tampoco. Pues de eso Exactamente. estamos hablando, ¿no? ¿Alguien le quiere comentar algo a Esther? Yo mismo. Pues David. Realmente todo es conciencia, ¿no? El bien y el mal es un concepto humano. Para mí somos esencia. El cómo actuemos con nuestra esencia es lo que va a derivar si somos consideradas personas buenas o personas malas. Simplemente. Pues eso es así, ¿no? Es como hemos hablado en otros programas sobre que lo bueno y lo malo no existe. Y es que yo personalmente realmente lo creo, ¿no? No solamente es que sea un cliché, es que las situaciones son así, son neutras. Y depende de la capacidad que tú tengas de comprensión, de conciencia, es que las vas a ver de una u otra forma. Y además no tenemos que demostrar nada. Ahí está la experiencia humana. Una situación para 50 personas es de una forma y para otras 50 es de otra. ¿Cómo? Si es la misma situación. ¿De qué depende? Si fuera la situación per se, todos la veríamos igual. Y sin embargo, cada quien la vive de una forma diferente, ¿no? Más ejemplo que ese, pues no se me hace ninguno. Así que, pues estamos de acuerdo, ¿no, Rosalía? En que la gente mala y buena no Absolutamente. existe. Todo es percepción. O sea, la esencia pura, el espíritu puro, esa partícula de Dios que todos tenemos, es eso, es luz, es divinidad, es perfecta, es... Entonces, cómo tú percibes tu realidad está basada en tu historia, en tu experiencia, y es eso, verdad, la verdad con V mayúscula, tiene muchas verdades más pequeñitas. Sí. Por eso es importante ampliar la percepción. Por eso es importante darle un guiño a la consciencia porque nos va a permitir vivir la experiencia humana de otra forma, aunque no sean gratas, ¿no? Porque sabemos que a nivel real hay experiencias que no son gratas de pasar, aunque sean necesarias. Perfecto, pues nos dice, mi nombre es Asunción de Barcelona. Yo creo que en la Tierra hay mucha gente mala por diferentes razones, que te hacen daño. Y esto es una realidad. Hay gente que es consciente de lo que se está haciendo. Ay, Asunción, yo aquí diferenciaría entre conciencia y consciencia. O sea, sí es consciente de que te está haciendo daño, o por lo menos es su intención, pero no es consciente. Porque si fuera consciente no lo haría. A ver si me explico. Pongamos un ejemplo. Yo soy consciente del que el cigarro es malo para mi salud, pero voy y lo compro y me lo fumo. O sea, soy consciente, sé que me está haciendo daño. Pero la pregunta es, si fuera consciente, ¿fumaría? Es la diferencia entre saber que estoy haciendo algo que me está haciendo daño y realmente saber que estoy haciendo algo que me está haciendo daño. Porque de una forma lo hago, yo puedo conscientemente, porque soy consciente de que lo estoy lastimando, lastimarlo, un torturador. El torturador sabe que está haciendo daño al otro, lo sabe perfectamente. Ahora, si fuera consciente, ¿torturaría a otro ser humano? Por eso la diferencia, ¿no, Alma? Entre conciencia, o sea, conocimiento de y consciencia, que es conocimiento de otro nivel, ¿no?
Claro, y también depende, como decíamos al principio, desde el acuerdo que lleguemos en el lenguaje que utilizamos, porque, claro, estamos manejando un concepto subjetivo. Podemos percibir las acciones, podemos percibir las consecuencias, podemos eso, pero el concepto en sí mismo lo utilizamos solo para poder entendernos en el lenguaje. Entonces, dependiendo de en qué plano de conciencia estemos cuando utilizamos este lenguaje, pues vamos a poder llevarlo más allá o nos vamos a poder quedar un poco más, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, en el lenguaje consensuado en ese momento. Bueno, vuelvo otra vez a lo que decía antes, ¿no? En este plano de estudio, no sé cómo se expresa a nivel de plano material o no, pues hay muchas teorías que dicen que el psicópata, por ejemplo, hace daño, sabe que hace daño y no tiene absoluta conciencia de eso. ¿Y qué pasaría si la tuviera? Pues que dejaría de ser un psicópata. Entonces, si estamos dentro del concepto de psicópata, no hay conciencia. No hay conciencia, no hay empatía. Sí que hay conciencia, no hay empatía. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Pero, ¿Dónde nos situamos para hablar desde los conceptos que estamos manejando? Y eso es importante de cara a las que nos escuchan, que sepan que estamos manejando, intentando explicarlo desde todos los sí, planos. claro, es un poco complejo, ¿no? Pero yo creo que Sí, la gente nos está entendiendo que yo cuando creo que hay sí. consciencia real, o sea, yo conozco a gente de una consciencia amplia que trate de lastimar a otras personas, aun sabiendo que no puede lastimar a otras personas. O sea, el tratar de lastimar a alguien en cualquier forma es, para mí, es una consecuencia de una ausencia de consciencia. Cuando tú te haces, porque además yo entiendo que lastimarte a ti es lastimarme a mí, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, empezando por ahí, ¿no? Entonces, toda la gente que nos ha intentado o que nos intenta hacer daño, no lo hace porque sea mala, lo hace porque no es consciente de lo que está haciendo. Entonces, voy a tratar igual a mi hermano, a mi pareja, a mi padre, que me está intentando hacer daño, sabiendo que lo hace porque no tiene otra opción en ese momento, porque no tiene otras herramientas, porque no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Por qué lo hacemos? O sea, si viene un niño de 3 años y me da una patada que me duele, o me clava el tenedor, ¿lo trato igual que si lo hace un adulto? ¿Y por qué no? Si para mí un niño de 3 años y un adulto son exactamente igual. O sea, la madurez evolutiva no viene con la edad, viene con otras cosas. O sea, hay mucha gente de 85 años que son niños y hay niños de 5 años que son adultos emocionales. Entonces, es hacer una mirada, David, más amplia a la hora de cuando nos tratan de hacer daño, entender que la gente no es mala por ser mala, que es mala porque es inconsciente, ¿no? Pasa que, claro, es complicado, ¿no? Es complicado de integrar ese conocimiento. Sí. Primero porque, bueno, como decían, por ejemplo, un psicópata sabe que está haciendo daño, pero no es consciente. Entonces, ¿cómo actúa? Por una programación. Está Total. programado con esa información. Y claro, y aquí, volviendo a la pregunta de lo que mencionaba la persona de cómo está el mundo, ¿no? La situación actual que vivimos, aquí entra en juego esa contaminación a nivel externo, ¿no? A nivel metafísico. Porque es como el angelito y el demonio que tenemos como conciencias, como esta metáfora. Y sí que es cierto de que existen pues, como unas entidades que están ahí dándote una programación negativa. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, desde los líderes políticos hasta la persona de a pie, pues tengan comportamientos pues, disonantes con la condición realmente humana, ¿no? Claro. Y no hay que olvidar que de las mayores aberraciones que han existido en la historia del ser humano han sido con buena intención. Ahí lo dejo con la Iglesia, la Santa Inquisición y otras cosas que según basados en hemos hecho mucho daño, ¿no? Inclusive si nos vamos a la Biblia, Satanás, ¿no? El demonio es un ángel caído, ¿no? O sea, hay mucha tela que cortar, pero bueno, la invitación hoy es que demos una mirada más amplia, ¿no? Al tema de la maldad, que entendamos que la maldad como tal no existe y que más bien es una ausencia de conciencia. Y desde ahí podremos entender muchas más cosas de las que entendemos ahora. Pero bueno, cada quien está en su proceso y apoyamos igual de la misma forma. Bueno, Rosalía, un abrazo, gracias por estar hoy con nosotros. Otro para ti, para los compañeros, muchísimas gracias por este escaparate, por esta posibilidad y bueno, un placer compartir. Yo encantado, Rosalía, de verdad que sí. Alma, Querol, un placer también que hayas compartido el programa de hoy.
Igualmente, un lujo para mí, como digo, estar con vosotros y con toda la audiencia. Es genial. Y David, un abrazo, hermano. Gracias también por compartir parte de tus experiencias con nosotros. Un placer, Santiago, estar contigo, estar con Alma, con Rosalía, un gusto conocerles. Y bueno, y por muchos más Igualmente. programas. Esperemos que sí. Pues nada, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo.